Bien, aquí continuamos con el segundo seminario Pymes Mendoza del cronista, esta vez con el acompañamiento del diario Los Andes, así que en unos minutos vamos a tener ya las primeras exposiciones desde Mendoza. En este momento vamos a tener una charla con Adrián Escoseria, que es gerente de banca empresa de Macro. Adrián estudió administración en la UCA y tuvo estudios también de administración y finanzas en Harvard. Es un hombre con una larguísima trayectoria en el sistema financiero, muchos años en el Citi y ahora, bueno, liderando un sector clave para el macro que es la banca de empresas. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Hernán? Encantado. ¿Cómo andas vos? Buen Muy día. bien. Eh, Aquí la verdad es que para el banco yo sé que las pymes son un sector esencial y crítico al mismo tiempo, así que me gustaría un poco empezar con tu evaluación sobre cómo terminaron el 2020 y cómo las ves paradas hoy para este 2021, ¿no es cierto? Donde todavía no sabemos si la pandemia de COVID va a darnos el impacto económico que nos dio el año pasado o si todo va a ser un poco más moderado. Sí, Hernán, bueno, tal cual como decís vos, ¿no? Para nosotros en el Banco Macro, el segmento de pymes dentro de lo que es todo el mundo de banca empresas, te diría que es nuestro segmento más relevante. Ujú. Nosotros le ponemos mucho foco a las pymes y bueno, en este contexto que nos toca vivir, la realidad que el banco ha puesto, perdón, mucho foco en ayudar a estas compañías que generalmente son las que más sufren en estas situaciones, ¿no? Pues todas las compañías corporativas, como le decimos nosotros, o medianas, o el sector del agro, que por suerte no la está pasando tan mal, Ujú. generalmente ese tipo de compañías tienen otras espaldas en comparación con las pymes, ¿no? Entonces, ha sido un año muy complicado el 2020, yo diría que peor que la situación que estamos viviendo en la actualidad. Pensá que todo el encierro que tuvimos el año pasado, te diría de marzo a septiembre, ha impactado sustancialmente en el nivel de actividad, ha caído mucho el nivel de actividad de las compañías pymes, específicamente en Mendoza, donde tiene un peso específico relevante los comercios, Ujú. los servicios y después obviamente el sector vitivinícola, estos tres segmentos fueron también negativamente impactados Ujú. y bueno, y ahí estuvimos para ayudarlos, ¿no? Eh, Darte un dato concreto, en la parte de hotelería ha sufrido una caída del 35%, ¿no? Sí. En Mendoza. Entonces, en ese periodo, marzo, septiembre, imagínate, 6 meses cerrados, donde no estaba habilitado inclusive ni para el turismo interno. Entonces, venimos de ese momento, pensamos que esto iba a tener un ciclo más corto y ahora volvemos de vuelta a tener que sufrir este pequeño encierro de vuelta que claramente impacta en el nivel de actividad, ¿no? Entonces, año complicado de muchos desafíos, donde sí hemos apoyado fuertemente a estas compañías, ¿no? Adrián, para aprovechar un poco lo que es tu trayectoria en el sector financiero, que como hizo cuando te presenté es muy vasta, si tuvieras que mirar para atrás, viste que hemos hablado mucho de si la economía tuvo una caída mayor o menor a la de 2001 o a otras crisis. Lo que pasamos en 2020 para vos tiene algún punto de comparación si tuvieras que, como te digo, mirar para el pasado de la Argentina. ¿Sentiste alguna otra situación donde el estrés financiero y donde la caída de la economía haya tenido esta dimensión? Mira, sí, es una buena pregunta, ¿no? Yo te diría que yo veo la caída para mí del nivel de actividad es más grande. Mm. Me acuerdo perfectamente en el 2001, misma situación, la situación de gente en la calle, eh, gente recolectando cartones, todo eso es parecido, pero el nivel de actividad en sí es más complicado. Ujú. La gran diferencia que veo de 2020 con lo que pasó en el 2001 es que
Por suerte las compañías se prepararon bien, aprendieron la lección del 2001 de no estar con descalce de moneda en su nivel de financiamiento, ¿no? O sea, muchas compañías en 2001 esa experiencia no la habían vivido, tenían deuda en dólares, cartas de crédito, financiando por ahí alguna pyme, alguna importación de algún equipo, vayamos a la industria vitivinícola, trayendo alguna maquinaria específica para aumentar o mejorar o ser más eficientes, financiada en dólares, facturando pesos. Y eso fue lo que produjo un montón de concursos y quiebras en el 2001, que gracias a Dios, en esta etapa 2020 y lo que va de 2021, no estamos sufriendo o viendo esos casos, no estamos teniendo cierre de cuentas de compañías que se concursan y que reducen la cantidad de bancos que trabajan, digamos, de forma mandatoria. Sí lo hacen para ahorrar gastos, por ahí descentralizarse en 3 o 4 bancos, pero no porque estén desapareciendo. Entonces, esa te diría que es la principal diferencia, aunque el nivel de actividad creo que es más profunda, la caída es más profunda ahora que en el 2001, con la incertidumbre también, Hernán, que no sabemos cuándo termina esto, ¿no? Claro. Bueno, también 2001 fue el quiebre de un régimen, ¿no es cierto? Como vos decías, había un nivel de endeudamiento en dólares que era muy distinto y la salida del régimen de convertibilidad agregada a un default, digamos, creo que fue como un piano que se cayó arriba del sistema productivo, o digamos, nos caímos nosotros por un precipicio, y Mira, donde el esto fue la problema de parte, financiamiento fue mucho la, más serio que el productivo, como hoy marcás vos. claro, la parte positiva, si querés, es que las compañías antes de entrar a esta crisis estaban con muy bajo nivel de endeudamiento. Claro. Eso es otro tema importante, ¿no? Y entro, si querés, a darte un poco de color de lo que el Banco Macro hizo o ejecutó en estos últimos 12 meses, ¿no? O sea, nosotros otorgamos créditos, para darte una idea, al segmento de pyme por 100.000 millones de pesos. Mm, O sea, esto lo pudimos hacer, obviamente, por la capacidad prestable del banco, por lo bien fondeado que está el banco, pero también fundamentalmente porque las compañías no tenían un alto nivel de endeudamiento. claro. Entonces, rápidamente pudimos ir a nuestros comités de créditos y darle la asistencia que nos pidió el gobierno, que ayudáramos en esta pandemia a las empresas chicas o pymes para que puedan sobrellevar esta situación. Entonces, también en parte es mérito del empresariado, del emprendedor, que no estaba con un nivel de endeudamiento a tope, que cuando vino esta situación se tenía que arreglar solo, ¿no? Quería también, yendo a la pregunta anterior, es otra gran diferencia con el 2001, donde los niveles de leverage de las distintas compañías era realmente elevado. Adrián, ustedes, Macro es un banco con una capilaridad muy fuerte en el país, en el interior del país. Me gustaría que me digas si sintieron que esa demanda de asistencia fue mayor o menor según un poco las zonas donde está presente el banco. Sí, mira, la verdad que yo lo veo como un beneficio para las compañías. Esto, sabes que la demanda de crédito importante lo tuvimos bastante parejo en las distintas regiones, Ajá. Córdoba, Santa Fe, obviamente Mendoza, en el NEA también, porque el empresariado, la pyme vio este subsidio que de alguna manera a través de los bancos el gobierno impulsó, tomar crédito al 35% de tasa fija a un año es realmente beneficioso para ellos, Y ¿no? sí. Ya sea tanto para financiar capital de trabajo como algunas inversiones de mantenimiento. No vemos tantas inversiones de expansión, sí Ujú, hay algunas en el sector vitivinícola, para hablar del caso este en Mendoza, ujú. pero inversiones de mantenimiento que no se pueden postergar, muchas compañías aprovecharon esos niveles de tasas, ¿no? Entonces, como te dije, el sector de agro por ahí no lo requirió Claro. tanto, aunque si había que cambiar alguna maquinaria, en algún momento, o sea que ahora el campo no puede acceder a esos niveles de tasa porque están de alguna manera, entre comillas, llevados a tener que liquidar sus granos para hacerse de los pesos para encarar las próximas campañas. Pero te diría que fue más o menos parejo, inclusive en la provincia de Buenos Aires también tuvimos mucha Mucha demanda, ¿no? demanda. Para resaltar también que estos créditos que el banco dio, las compañías muy hábilmente
construyeron un nivel de liquidez importante, Mm. ¿no? Entonces, esa plata no se gastó en su totalidad, sí pagaron sueldos atrasados, sí tuvieron que financiar un poco sus inventarios o alguna demora en sus cobranzas, pero también lo hemos visto en los saldos de sus cuentas que gran parte de ese dinero quedó en el banco para preservar un colchón de liquidez, Ujú. el famoso canuto, como decimos, Sí. por cualquier cosa o que esta pandemia se estire un poco más. Con lo cual, hoy por hoy tienen algo de liquidez por si esto se prolonga un tiempo importante, ¿no? Adrián, y también esta pandemia generó un cambio operativo, diría yo, porque 2020 fue un año en donde no solamente las pymes tuvieron que estar cerradas, sino también la operatoria del banco, y así nacieron herramientas, instrumentos nuevos como el cheque electrónico, que hoy por hoy, para una pyme, que el cheque pasa a ser como prácticamente su principal instrumento de financiamiento de corto plazo, bueno, fue como acostumbrarse a un, no sé si a, digamos, a como empezar a caminar de nuevo, pero me parece que fue algo que se hizo con mucha rapidez y hoy por hoy creo que ya no hay marcha atrás. O sea, fue una herramienta exitosa que de alguna manera les cambió, no sé si les cambió la vida, pero les resolvió un montón de problemas. Sí, es tal cual como vos decís, yo creo que ya no se puede decir más, el cambio digital es lo que se viene, el cambio digital ya está entre nosotros, es una realidad, el que no se ayorna se queda afuera, el Banco Macro ha puesto mucho foco, te diría, en los últimos 24 meses, ya todos veníamos de alguna manera trabajando en esto de focalizarse más y ponerle más productos al home banking, yo creo que todo el sistema, pero en estos últimos 12 9 meses se ha acelerado de una manera increíble, Sí. con lo cual sí tuvimos que acelerar y pues reforzar los equipos de nuestra banca digital, donde hemos focalizado nuestros esfuerzos en meterle más productos y lo que vos decís, ¿no? Por ejemplo, el tema del e-check es increíble. Hoy, en un corto tiempo plazo de tiempo, 30% de los cheques son e-check Claro. de todo el mercado. Entonces, el que no se ayornó se queda fuera. Pensá que hace 8 o 9 años se había generado el depósito remoto, que con un escáner la pyme o un distribuidor de golosinas, por ejemplo, pasaba ese cheque por un escáner y se le acreditaba en la cuenta y ese cheque quedaba anulado. Eso ya quedó afuera prácticamente. Hoy a través del home banking las pymes pueden emitir sus cheques electrónicos o al revés, pueden recibir cheques y los pueden descontar. Claro. Entonces, tienen a través de lo que es el sistema de Coelsa, tienen ese cheque en su home banking y pueden elegir dónde descontarlo. Entonces, no solo en la parte ahí es donde empieza a combinar el banco, si querés, del pasado con lo actual, ¿no? Que tenés que tener la plataforma digital y buenas tasas de interés para que la pyme elija al Banco Macro para descontar eso. Si me das un segundo, acá te hago un parate y te doy un ejemplo, ¿no? Vos sabés que, como te contaba, muchas de las compañías grandes de alguna manera tienen más espaldas, pueden aprovecharse de alguna manera y estirar sus pagos. Y en eso es donde nos movimos muy bien y ayudamos, por ejemplo, en el caso de algunos proveedores de la industria vitivinícola, el productor de vino grande, si querés, la corporación emitiendo y estirando los plazos. Y bueno, nosotros hemos aumentado las líneas de crédito de estas corporaciones grandes para permitirle a todos los proveedores pymes que le entregan productos de alguna manera a esta compañía grande, descontarle esos cheques o esas facturas para poder ayudarlos en su financiamiento de capital de trabajo, ¿no? Entonces, eso concretamente en la industria vitivinícola y otro ejemplo puntual es en el turismo. Mm. Pensá el tiempo que estuvieron cerrados los hoteles y hoy con lo que fue toda la parte del turismo interno se recuperó muy bien. Hoy estamos otorgando préstamos, poner con 6 meses de gracia, tal vez con la cesión de algún cupón de tarjetas, dándole 6 meses de gracia y un año para después que pueda pagar todos los gastos que no pudo pagar mientras estuvo cerrado. Son dos casos concretos en la provincia de Mendoza que lo hemos llevado adelante y lo hemos replicado a través de estos dos sectores, ¿no?